Bueno, bienvenidos. Esta clase vamos a estar comenzando con el tema óptica. Y ya estuvieron viendo entonces las clases que dio Juan José, que para mí estaban muy buenas. No sé qué les pareció a ustedes. Largas. Bueno, largas, pero tiene la ventaja de que está muy al detalle, ¿no? Están re buenas, yo no terminé de ver. Y ojo, una cosa que estábamos comentando antes de que llegara Giselle es que si vieron lo que están en los foros, esos 3 videos son para toda la semana. O sea, no es como antes que eran unos videos para la clase del martes y unos videos para la clase del jueves. Esos 3 videos que subimos son para toda la semana. Claro. Y anda más o menos en el mismo largo que lo que eran los 4 o a veces 5 videos de Pablo y de Rodrigo, ¿no? Sí. Cuando hacíamos O sea, 4... no son particularmente más largos, lo que pasa es la misma cantidad de tiempo en menos videos. Sí. Generalmente cuando hacíamos 4 videos, y más o menos teníamos entre 50 minutos, 1 hora, cada par de videos, y por lo tanto es lo que tienen que ver antes de la clase. Y eso que son 2 horas en todos los videos, creo. Claro, o sea, estamos en 1 hora, ponele. Está re bien, porque si no terminé de verlo, si es para toda la semana, o sea, claro. Estoy a la mitad. Claro, si se quedaron por la mitad, más o menos, un poquito más, genial, porque el primero es un poco más introductorio, y luego los conceptos más que vamos a ver más en la clase están en el segundo y el tercero. Pero en particular, esta clase nos interesaría tocar sobre todo, bueno, las generalidades de óptica y un poco las leyes de la reflexión, de la refracción y reflexión total interna, si llegamos. O sea, la parte de óptica geométrica. ¿Cómo les fue? Empecemos preguntando qué les parecieron los videos, qué cosas entendieron, qué cosas no entendieron, qué quieren comentar al respecto, qué les gustaría que discutamos. La ley de Snell a mí me quedó clara. No. Yo creo que no tengo grandes dudas. No tengo dudas. Entendían bastante bien las clases. Bueno. Buenísimo, Joaquín. Y bueno, entonces... ¿Qué es la luz? Si me tuvieran que decir. Así. De bueno. Derecho nomás. Si viene un escolar... Partículas. ¿Son partículas? ¿Y qué más? Son fotones. Fotones, pueden ser. Ondas y partículas, sí. Son dos cosas, ¿no? O sea, en realidad, no es que son partículas o son ondas, es que se comporta como ondas y como partículas. En realidad, ¿qué es? Una pregunta más filosófica, en realidad. ¿No? Ontológica. Sí, sí, exacto, es ontológica. Sí. Pero lo que importa es cómo se comporta, ¿no? Y se comporta como una onda y como una partícula, dependiendo de los casos. Sí. Sí. Bueno, un fenomenólogo diría, la pregunta importante no es qué son las cosas, sino cómo se comportan. Y en física vamos muy por ese lado. Un existencialista más te diría eso. Bueno, pero el punto es que provienen de una variación de campos electromagnéticos, ¿no? O sea, en realidad son ondas electromagnéticas. Lo que pasa es que se comportan a veces como ondas y a veces como partículas. Pero son ondas electromagnéticas, eso sí son, ¿no? Sí. O sea, hay campos electromagnéticos, y por campos electromagnéticos me refiero a campos eléctricos y campos magnéticos, variando en el tiempo a lo largo del espacio. Y como onda electromagnética, entonces, como onda,
¿Qué están transportando, transmitiendo? Energía. Claro. Bien. O sea, energía en forma de luz. Ahí va. Energía en forma de justamente un campo eléctrico y un campo magnético, ¿no? Ah, Y por ende, potenciales y todo ese tipo de cosas, ¿no? Los puntos del espacio. ¿Se acuerdan que cuando Densidades. hablamos de energía, cuando estábamos hablando del circuito LC, que de hecho hablábamos de que decíamos que no, en la bobina se estaba almacenando energía en el campo magnético, sí. ¿sí? Y luego en el capacitor se almacenaba energía en el campo eléctrico. Y bueno, Sí. imagínense una oscilación de esa, pero que se propaga. Bueno, Ahí hay energía almacenada, ¿no? En ese campo eléctrico y ese campo magnético que van variando. la diferencia es que para la bobina y para el capacitor hay un medio material que genera el campo eléctrico. En este caso es la propia onda que puede propagar. No necesitas un medio material. Por ejemplo, cuando amanece te llega la luz del sol y en el medio no hay nada. Bueno, Bien. Que a nosotros nos parece muy obvio, pero no era tan obvio de que no había nada, ¿no? No. O sea, fue una cosa que no fue resuelta hasta principios del siglo XX, que la luz no precisaba un medio material para propagarse. O sea, Sí. De hecho, había teorías sobre que un supuesto medio en el cual se propagaba las ondas electromagnéticas, que era el éter. Y se hicieron experimentos de interferometría para intentar medir bueno, qué pasaba con el éter, por ejemplo. ¿A qué velocidad nos estamos moviendo nosotros respecto del éter? ujú. ¿éter te referís a espacio? Le No entiendo. llamaron éter a un medio en el que se propagaban las ondas electromagnéticas. Dijeron, bueno, ¿Qué todas las ondas que pasaba? conocemos se propagan por algún medio. Así que si tenemos ondas electromagnéticas, tiene que tener un medio porque se propaga. Hasta principios del 1900 poco, todas las ondas que se conocían se propagaban a través de algo, ¿sí? Porque eran todas ondas materiales, ondas de presión, pero todas lo que hacían era mover un medio, ¿sí? Y se propagaban porque desplazaban ese medio y el medio desplazado forzaba a la onda a propagarse. ¿Sí? Es lo que pasa cuando uno desplaza un pedazo de cuerda, la tensión de la cuerda fuerza a otro pedazo de cuerda más adelante a moverse, etc. ¿Sí? Cuando uno agita partículas de aire, esas partículas de aire agitan las siguientes y eso es lo que hace que la onda se mueva. ¿Sí? Pero para moverse, todas las ondas que se conocían necesitaban un medio. ¿Sí? Las materiales, las acústicas, todas. Entonces, lo natural era que las ondas de luz, las ondas electromagnéticas, también precisaron un medio. ¿Sí? Y bueno, porque si todo lo que vos conoces hasta ahora es un pato, lo siguiente que ves tiene que ser un pato. O sea, bueno, hasta que no tengas una teoría diferente, todos son patos. ¿Sí? Entonces, todas las ondas se transportan en un medio material. Bueno, en un medio, la siguiente que conozco necesita un medio para propagarse. Y se hicieron muchos esfuerzos para encontrar ese medio. Como ese medio no se conocía, porque no era obvio que era, bueno, la ola es agua, la onda en una cuerda es la cuerda, la onda en el sonido es aire. En todos esos el medio era como medio obvio. Para la luz no era obvio porque, bueno, el aire evidentemente no podía ser el medio porque a nosotros nos llegaba luz desde el sol, donde no había aire en el medio, así que evidentemente aire no podía ser el medio que estaban propagando las ondas electromagnéticas. De eso ya teníamos evidencia empírica clara. Entonces tenía que haber otro medio. Bueno, no sabemos cuál es ese medio, vamos a ponerle algo. Y a alguien se le ocurrió llamarle éter a ese medio. ¿Sí? Y como dice Radio, se hicieron muchísimos experimentos para medir propiedades de ese éter. ¿Sí? Y Y tan arraigados estaban el concepto de éter que cuando fallaban esos experimentos se ponían hipótesis extra para tratar de sostener el éter. Por ejemplo, se trató de medir la velocidad con la que la Tierra se movía respecto del éter y daba que cero. Entonces dijo, bueno, entonces no es que no hay éter, lo que pasa es que nosotros estamos arrastrando el éter. Entonces, nosotros localmente, nuestra velocidad respecto al éter es cero porque lo estamos arrastrando con nosotros. Y ahí se hicieron más experimentos que también fallaron, hasta que bueno. Y sí, llega un punto que la cantidad de parches que le tenés que hacer a tu hipótesis es tan grande que no
Y la no descartas. soporta tener que seguir emparchándola, ¿no? Y ahí dijeron, bueno. En algún momento tenés que reconocer que, bueno, capaz que la explicación es otra, la explicación era que no había un medio. ¿Sí? Las ondas electromagnéticas son las únicas ondas que conocemos que se propagan a través del vacío. ¿Sí? Entonces, bueno, eso. ¿Sí? Pero eso, como dice Rodrigo, llevó muchísimos experimentos y un cambio de cabeza muy importante, ¿no? Porque, Y sí, lo terminó de saldar la relatividad especial. uh-huh. Pero bueno, y entonces es eso, es la única onda que no precisa, que conocemos, que no precisa un medio para ser transportada, ¿sí? Para propagarse. Bien, Bien, vamos bien. vamos bien. Ahora, ¿y qué onda con el modelo de rayos? ¿Qué me puede explicar eso? O sea, todo bien, es una onda, pero ¿por qué entonces consideramos que son rayos? Porque hablamos de rayos, de luz. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasa con todo lo de que es una onda cuando tenemos un rayo? ¿Alguna idea? Estoy leyendo, estoy pensando. ¿Qué representa el rayo? No. Todos El los rayo es una electrones. representación en realidad, ¿no? El rayo es una representación que nosotros hacemos de algo. Bueno, ¿qué representa ese rayo? Todos los Representa electrones que viajan. Los fotones. la dirección por la que la luz, cuando se propaga. Ahí. Ahí va. Esa explicación me gusta más, sí. Representa la dirección de propagación de la onda, ¿no? Si la luz es una onda, ¿sí? Esos rayos representan las direcciones de propagación de los frentes de onda. ¿Sí? Sí. Cuando representamos a la luz como una serie de rayos planos, de rayos paralelos, ¿qué tipo de onda estamos considerando ahí, que es la luz? O sea, a ver si Casi yo... que lo dijo Fede. Déjame compartir pantalla, Rorro. Ah, no te puse co-host. Un segundito. Sí, se me escapó ahí, pero bueno, no. Ah, te puse hospedador. No importa. Haceme co-hospedador. Ya voy. Lo que digo es que cuando yo dibujo el haz de luz como un rayo, lo que estoy diciendo es que en cada uno de estos puntos del rayo hay un frente de onda, ¿no? ¿Sí? En cada punto ahí, en el tiempo en el que la onda pasó por ese lugar, ahí estaba el frente de onda de la luz, ¿no? Entonces lo que me digo yo es, si yo dibujo la luz como una serie de rayos paralelos, como solemos hacer a veces, ¿qué tipo de onda estoy diciendo que es la luz ahí entonces? ¿Alguien? Están presentes, es la onda con la que estuvimos hablando matemáticamente, tratando Exacto. matemáticamente las cuerdas, estuvimos hablando de ellas en el sonido.
Sí, longitudinal o transversal. Sí, bueno, No, las las ondas ondas electromagnéticas electromagnéticas siempre son transversales. son transversales. Las ondas electromagnéticas siempre son transversales. Igual lo que pasa es que me parece que el concepto, no sé si lo enfatizamos lo suficiente, pero No, porque lo pasa que nosotros hablamos en realidad hasta ahora de nuevo, en ese paradigma de las ondas que se transportan en un medio, hablamos de las ondas longitudinales transversales en términos de a dónde mueven el medio sí. respecto a la dirección de propagación. En realidad, eso para las ondas electromagnéticas no se cumple. Lo que tienen para las ondas electromagnéticas es que, como dijimos, como son campos eléctricos y magnéticos, ustedes lo que tienen es que si tienen un campo eléctrico hacia arriba, por ejemplo, el campo magnético siempre es perpendicular al campo eléctrico, cosas que no vimos, pero bueno, no importa. Si tienen un campo eléctrico y un campo magnético y eso se está propagando, la dirección de propagación siempre es perpendicular a el campo eléctrico y al campo magnético. Por eso decimos que es una onda transversal. Porque los campos eléctricos y magnéticos varían o oscilan perpendiculares a la dirección de propagación. En este caso la dirección de propagación sería saliente a la pantalla, por ejemplo. ¿Sí? Sería ¿sí? Que a veces lo representamos con un vector que se llama el vector K, el vector de dirección de propagación. Sí, decimos que las ondas electromagnéticas son transversales porque los campos eléctricos y magnéticos oscilan alrededor y perpendicular a la dirección de propagación. Entonces, esto decimos que es una onda transversal. Entonces, este K, que es la dirección de propagación, vendría a ser como estos rayos, ¿no? Estos rayos vendrían a representar como el vectorcito K trasladado a lo largo del tiempo. Ahora mi pregunta es, si todos los vectores K apuntan siempre para el mismo lado, entonces, ¿qué tipo de onda es la que estoy viendo acá? ¿Puede ser una onda esférica? No, ¿Por qué No, no? No. ¿Por qué no puede ser esférico? porque si no tendría que describir, no tendría que ser así, todos paralelos. Debería describir Entonces, una ¿qué tipo circunferencia. de onda sí puede representar los rayos paralelos? Que sean perpendiculares a... ¿Y eso qué tipo de onda es? La que los frentes de onda siempre son paralelos. Capaz Como que dijo no. Rodrigo, es el principal tipo de onda que hemos nombrado hasta ahora en clase, ¿no? Sí. O sea, lo que dice Lucía es que los frentes de onda entonces tienen que ser perpendiculares a esto, ¿no? Ignoren las curvas, estos son líneas rectas, perpendiculares a las flechas. Pero ¿de qué tipo de onda es esta la que los frentes de onda son todos planos paralelos? Si estos fueran planos. longitudinal. No. Vamos a decir que es transversal la onda Son, electromagnética. las ondas electromagnéticas son transversales siempre. ¿Qué tipo de onda es la que los frentes de onda son planos paralelos? Creo que igual no le enfatizamos, pero lo mencionamos. Bueno, si todos los frentes de onda lo que forman son planos paralelos, acá hay un plano de frentes de onda, acá hay otro plano de frentes de onda. ¿Sí? ¿Se ven? Creo que lo hice peor el dibujo, pero. Bueno, A esto le llamamos una onda plana, ¿no? Que lo mencionamos un par de veces. Yo ni lo registré. es para distinguir entre por ejemplo, una onda esférica que surge de una fuente puntual o de una onda cilíndrica, o bueno, puede haber muchos tipos de frente Una de onda onda. esférica, una onda plana, entonces es la que los frentes de onda siempre son planos paralelos. ¿Qué es lo que pasa acá, no? Si la dirección de propagación es siempre la misma, en todo punto del espacio, los frentes de onda entonces tienen que ser planos paralelos, perpendiculares a esas líneas.
¿sí? Entonces es una onda plana. ¿Cómo sería entonces el dibujo de Para una planos onda paralelos perpendiculares ¿a qué? a las direcciones de propagación? Ah, ¿Sí? Planos paralelos entre sí, todos perpendiculares a las direcciones de propagación. ¿Cómo sería entonces la representación de rayos de una onda esférica? eh, sería planos, ah, Radiales, no sé si es la palabra. Sí. Sí. Ahí va. pero radiales como son si son radiales son nada más paralelos entre sí, no. No. Si te prendes una bombita de luz, por ejemplo, o metes un sonido en algún lugar, la dirección de propagación siempre sale de la bombita y va hacia todas las direcciones, ¿no? Y el frente de onda, de hecho, en ese caso es esférico. Es una Exacto. esfera en vez de un plano. ¿Cómo son los frentes de onda entonces? Y bueno, son esferas concéntricas alrededor de ese punto, ¿no? ¿Sí? Una observación importante es que, ¿qué pasa? Tenés una fuente así, es una fuente puntual y por lo tanto se emiten frentes de onda esféricos. Pero, ¿qué pasa con un frente de onda de eso si lo mirás muy lejos? ¿A qué se parece? Porque sí, generalmente uno lo que tiene son fuentes puntuales de ondas en general. No tenemos. Es un punto solo. Desde lejos, la fuente la ves con un punto solo, sí. Pero si mirás un frente de onda, ¿cómo se ve? O sea, estas líneas naranjas, ¿no? Estas líneas naranjas, acá estamos al lado de la fuente puntual. Acá está la fuente puntual, ¿sí? Te vas alejando. Y estamos al lado de la fuente puntual. Al lado de la fuente puntual son esferas concéntricas, ¿no? Bueno, pero ¿cómo son lejos? Si yo me paro muy, muy lejos de esta fuente puntual, ¿cómo parecen esos frentes de onda? Como que se expanden más. El radio es mucho más grande. ¿Y qué pasa cuando el radio es muy grande? ¿Qué pasa en la Tierra? No sé, cuando ves la superficie de la Tierra. ¿A qué se parece? Que da lugar a teorías conspirativas, de hecho. En realidad, sí, de muy lejos no lo vemos. O sea, si estás muy lejos, estamos de acuerdo entonces que el frente de onda va a ser una esfera muy grande. Y Claro. por lo tanto, ¿a qué se va a parecer? En particular muy grande comparado con el tamaño de uno, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo se ve ese frente de onda que es una esfera muy, muy grande comparado con el tamaño de uno, del observador? Como dice Ahí va. Fernando en el chat, un plano. Como un plano. Es la razón por la cual, exacto, como la Tierra, obviamente es la razón por la cual nosotros nos parece que vivimos en un plano y no que vivimos en una esfera. Por eso no notamos en las inmediateces nuestras la esfericidad de la Tierra. ¿Sí? Y Este, el motivo por el que tenemos terraplanistas, todo. Bueno, ese Y el capaz es motivo por el otro que tenemos motivo. terraplanistas, porque bueno, es difícil convencerlos aparentemente de que si uno está parado en una esfera muy grande, parece plano. Y bueno, eso un poco también justifica nuestro empleo de ondas planas, porque de hecho, lejos de la fuente que produjo la onda, y podemos considerar que tenemos ondas planas y es una buena aproximación. Y son más fáciles de tratar en muchos aspectos. Entonces, teniendo esto en cuenta, todo esto era para llegar a esto. Los rayos del sol.
Fíjense, por ejemplo, estas esferas de acá, ¿no? Acá estamos relativamente cerca de la fuente puntual. Pero imagínense que tuviéramos, yo sé, dos. Bueno, esto es lo más grande que me permite dibujar esto, pero bueno. Profe, la fuente, tipo que sería como una linterna o algo. Cualquier fuente de luz, ¿no? O sea, el Ah, sol, por está. ejemplo. Ahí va. ¿Sí? Pero imagínense que estas fueran nuestras frentes de onda y nosotros estuviéramos parados acá, viendo este pedacito. ¿Sí? Si pudiera hacer zoom lo haría, pero no puedo. Pero imagínense que estuviéramos viendo este pedacito de acá, de los frentes de onda. ¿Sí? Si uno se para ahí cerca, esos frentes de onda parecen paralelos, ¿no? Y bueno, si estuviéramos más lejos y este cuadrado fuera más chiquito, parecerían más paralelos todavía. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. Porque bueno, en este pedacito uno no nota que se curven tanto los frentes de onda. Y de nuevo, más lejos con esferas más grandes y cuadrados más chiquitos, menos todavía entonces parece que se curvaron. ¿Sí? Entonces, aún proveniendo de una fuente puntual, estando muy lejos, las ondas aparentan ser planas. ¿Sí? Por eso trabajamos tanto con ondas planas y con rayos paralelos. Pues acuérdense que las ondas planas están representadas por rayos paralelos. ¿Sí? Por eso, nosotros, como decía Rodrigo recién, podemos decir que la luz del Sol nos viene en rayos paralelos. Bueno, ¿por qué? ¿Es porque la luz sale del Sol en rayos paralelos? No, sale del Sol en rayos radiales, en frentes de onda concéntricos. Pero estamos tan lejos y somos tan chiquitos comparados con el radio de esas esferas que, bueno, a nosotros nos llegan como pedacitos aún más chiquitos que esto ¿sí? Era como que nosotros estuviéramos viendo este pedacito de acá. Bueno, nos llega como una cosa paralela. A todos los efectos es como una cosa paralela. Y como decíamos recién, lo mismo con la Tierra. Si uno está parado en un pedacito muy chiquito de una esfera muy grande, y bueno, en el alrededor parece plano. Incluso es una buena aproximación aproximarlo como plano. Sí. Bueno, el hecho de que parezcan, de que se vean paralelos y que es una buena aproximación que sean paralelos, lo utilizó Eratóstenes para calcular, aproximar el diámetro de la Tierra, o por lo menos el perímetro de la Tierra. Y le dio bastante bien dentro del orden de magnitud. Creo que como un 10% de error. Ahí va. Sí. Y eso estamos hablando de antes de Cristo, por lo tanto, cientos de años antes de Cristo. Sin embargo, hay gente que todavía no está convencida. Pero bueno, no es el punto de la clase. Bueno, bueno, pero tenemos entonces, consideramos rayos y los rayos representan la dirección de propagación de las ondas y bueno, vamos a considerar que las ondas, bueno, van a ser ondas que en general la luz que llega del Sol es una luz que no viene con una frecuencia única, ¿no? O con una longitud de onda única, sino que viene con muchas frecuencias y muchas longitudes de ondas superpuestas, muchas componentes. Pero bueno, eso va a generar algunos fenómenos que se van a llamar dispersión, que capaz que lo vamos a ver después, porque sobre todo en medios materiales, la luz de distintas frecuencias se propaga con velocidades distintas, y eso genera ciertos efectos. Rorro, ¿podés tratar de compartir algo que no me deja dejar de compartir? No me deja volver a la ventana normal. Me voy a hacer un Inception. No sé si ustedes siguen viendo mi escritorio o... Ahora se ve lo mío, ¿no? Sí. Yo no veo lo tuyo, no sé por qué. Ah. Quedé como tarado en mi... Voy a salir y volver a entrar. Dale. Bueno, entonces, tenemos lo que se llama óptica geométrica, entonces, es
el fenómeno de describir las ondas electromagnéticas, la luz, como rayos. O sea, que simplemente modelar la luz como que tiene una dirección de propagación y va a tener ciertas frecuencias, longitud de onda, etc. Y se va a propagar con cierta velocidad en los medios. Eso funciona, por ejemplo, para modelar el hecho de que una onda electromagnética venga por un medio y pase a otro medio. Funciona a veces y a veces no. ¿En qué casos funciona y en qué caso no funciona el modelo de lo que llamamos óptica geométrica, que es considerar los rayos? ¿Cuál es la limitante? De hecho, esto está relacionado con cuando hice el video de ultrasonido y de ecografías. Ahí tenemos una pista, un fenómeno similar. La reflexión y la refracción. Se produce reflexión y refracción. Porque en ultrasonido me acuerdo que como cambiaba de medio, como que Ahí lo que va. fue muy... Totalmente, totalmente. Se producen reflexión y refracción, pero nuestro modelo de óptica geométrica funciona para modelar la reflexión y la refracción en ciertas condiciones. Mi pregunta es, ¿cuáles condiciones? Que de hecho está también en un ejercicio de ultrasonido, en el ejercicio de ultrasonido. ¿En qué condiciones se puede usar ultrasonido? ¿Por qué utilizamos ciertas condiciones? ¿Por qué utilizamos ultrasonido, de hecho, y no, yo qué sé, ondas sonoras directamente? Hay algo ahí, que está mencionado también en los videos de Juan José. El medio, pero no sé, el medio tiene que ver donde se propaga la luz. Ahí va, No sé si estoy entendiendo la pregunta. algo del medio, sí. Porque en el ultrasonido me acuerdo que estaba el tumor que tenía distintas propiedades que el tejido biológico, digamos, y eso, o sea, propiedades de propagación me refiero, y como que por eso se reflejaba distinto porque cambiaba de medio, algo así. Ahí va, estoy de acuerdo. ¿Mm? ¿Y qué pasa? Se reflejaría el tumor, tenía propiedades distintas de, por ejemplo, de la velocidad de propagación, pero ¿reflejaría cualquier onda? Una onda de, no sé, 10 Hz, ¿la reflejaría también? Si le hacemos pasar una onda de 10 Hz por ahí. Como que el objeto o el tumor tenía que ser como del orden de magnitud de la longitud de onda Ahí va, para que pudiera ocurrir. claro. El objeto tendría que ser como mínimo del orden de magnitud de la longitud de onda. De ahí para arriba. Entonces usamos un ultrasonido porque el ultrasonido tiene una frecuencia muy alta y por lo tanto una longitud de onda muy baja. Entonces podríamos hacer que se generen reflexiones en objetos más chiquitos. Entonces, una de las condiciones para que se produzcan las reflexiones, porque si la longitud de onda es muy grande, y el tumor básicamente se iba a mover junto con todo el resto del medio, no se iba a enterar. Necesitas que la longitud de onda sea suficientemente chica como para que el medio, que en ese caso sería el tumor, sea un medio muy grande comparado con esa longitud de onda. Y bueno, y acá pasa lo mismo. La luz se va a reflejar, pero el modelo de reflexión de óptica geométrica va a funcionar siempre y cuando esté pasando de un medio
con cierto tamaño a otro con cierto tamaño, pero que ese tamaño sea mucho más grande comparado con la longitud de onda. Sí, podríamos hablar incluso, por ejemplo, del tamaño de la interfaz, ¿no? O sea, También. que capaz que es más importante incluso que el tamaño del Sí. objeto general, pero el tamaño de la interfaz, o sea, del lugar donde la onda incide, eso tiene que ser mucho más grande que la longitud de onda. Sí. O por lo menos más grande que la longitud de onda, ¿no? Sí. Y bueno, cuando eso pasa, entonces nuestro modelo funciona. Si el tamaño de la interfaz es muy chiquito, ahí ya tenemos que considerar las propiedades ondulatorias, o sea, considerar el hecho de que la luz es una onda y tiene propiedades ondulatorias y no nos podemos quedar solo con los rayos. ¿Ah? Entonces tenemos que saber distinguir un modelo de otro. Bien, eso lo tenemos. Entonces, supongamos que entonces el tamaño del medio, o mejor dicho, de la interfaz, porque tiene razón Fede, que es más importante, es más grande. Es mucho más grande que la longitud de onda y por lo tanto podemos considerar que hay un cambio de medio. Entonces, cuando viene la luz, se viene la luz propagando por un medio y pasa a propagarse por otro medio, ¿qué pasa? ¿Qué se produce? Parte se ve reflejada y parte se refracta. Ahí va. De acuerdo. ¿Y eso por qué? Porque cambia el índice de refracción del medio, que altera la velocidad con la que se propaga. Ahí va, exactamente. Fíjense qué cosa interesante, ¿no? La luz no precisa de un medio para propagarse, pero su velocidad de propagación depende del medio en el que está propagando, ¿no? O sea que no es totalmente independiente del medio. No requiere de un medio, pero la propagación depende del medio en el que se está propagando, ¿no? Y generalmente, si hay un medio que no sea vacío, la velocidad de propagación, ¿cómo es respecto a la velocidad de propagación del vacío, en el vacío? Menor. Ahí va. Bueno, ¿y eso por qué? Ahí va. O sea, si la luz no precisa de un medio para propagarse, ¿por qué se propaga más lento en unos medios que en otros? Porque de última, en las ondas de sonido, por ejemplo, es como más intuitivo, ¿no? O sea, si cambia el medio, cambia lo que estoy moviendo, ¿verdad? Entonces, si me estoy moviendo por un medio que es más denso o con distinto índice de compresibilidad, como hablamos ya que importaban las ondas de sonido, bueno, tal, entonces cambia lo que yo tengo que mover para propagarme. Parece intuitivo que si cambia las propiedades del medio, cambia la velocidad con la que me estoy propagando. Pero si la luz no requiere de un medio para propagarse, como dijimos hace un rato, ¿no? Entonces, ¿por qué cambia las propiedades de esa propagación, en particular la velocidad de propagación, cuando cambia de medio? ¿Por qué no El pasa de ángulo. largo así, como si no se enterara de nada? Ah, se genera un ángulo, pero no tiene que ver con eso. Sí, sí tiene que ver con el ángulo que ¿Qué estará pasando? que el parte del medio le quita energía, entonces por eso se propaga menos. No sé, estoy tirando un bolazo.
Bueno, parte del medio le va a quitar energía, sí, pero eso no va a alterar necesariamente la velocidad de propagación. Por ejemplo, va a perder energía, sí, porque, yo qué sé, esa energía electromagnética que se está propagando por un medio que tiene átomos que tienen electrones y demás, y capaz que parte de esa energía la absorbe un átomo y hace subir a un electrón a un estado más energético, por ejemplo. ¿Y cómo hace eso que cambie la velocidad? Porque cambia la longitud de onda. Eso cambia la velocidad. Igual no sé por qué cambiaría. Si me haces esa pregunta. Antes de que entre la onda electromagnética a un medio, por ejemplo, supongamos que tenemos un medio en el vacío, o sea que es un pedazo de vidrio, en el vacío, lejos de toda fuente, y hacemos experimento de iluminarlo de repente con, no sé, un láser o cualquier cosa. Pero antes de que lo iluminemos, ¿hay ondas electromagnéticas ahí en el medio? Está en el vacío, dijiste. Sí. Y lejos de todo, de la fuente. Pero puede haber ondas electromagnéticas propias de lo que la genere el propio medio. Esa es la pregunta. No, si ese material no se está moviendo o no. Mm. Bueno, pero uno tiene átomos y los átomos tienen átomos con electrones y los electrones se están moviendo y cuando los electrones se mueven, ustedes ya vieron que se generan campos magnéticos y que ya hay campos eléctricos y esos campos eléctricos y magnéticos están variando. Entonces sí. O sea que, es más, podemos considerar que los electrones se están acelerando y por lo tanto producen radiación. O sea, hay ondas electromagnéticas ya. Ahí. Con otro comportamiento. Y entonces cuando cuando uno le ilumina, por ejemplo, uno hace pasar una onda electromagnética que viene del exterior, ¿qué pasa ahí? ¿Qué puede pasar? Por ejemplo. Y ahí sí la luz se va a reflejar. ¿No? Y bueno, generalmente lo que tiene, o sea, si uno mira las componentes microscópicas, son átomos, moléculas y demás, son muy electrones, son muy chiquitas como para considerar que hay reflexiones ahí. La reflexión es un fenómeno macroscópico. Justamente por lo que hablábamos recién, ¿no? Seguramente todo eso sea mucho más chico que la longitud de onda de la luz. Claro, la longitud de onda, no sé, la luz visible está en cientos de nanómetros. En cambio, El átomo está en el orden del Armstrong, ¿no? Los Armstrong. Estamos hablando de 3 órdenes de magnitud más chicos, por lo menos. Así que reflexión no se puede, no se va a producir. Y Pero los si hay, electrones, ni hablar. a todos los efectos son puntuales. Entonces, ¿qué otra cosa les parece que puede estar pasando ahí?
Yo digo, si ya tenías ondas y de repente pasó otra onda, ¿qué hay, por ejemplo? Una de las cosas que sucede. Sí, hay una onda y pasó otra onda. Eso dijiste. Sí, por ejemplo. Tenés los átomos emitiendo ciertas ondas ahí esféricas, por ejemplo, y de repente viene otra onda. ¿Qué pasa cuando tenés ondas que se superponen y todas esas cosas? Que ya lo vimos. Como cuando teníamos la cuerda y teníamos un pulsito que venía por un lado y otro que venía para el otro. Se cancela. Sí. Se podrían cancelar. O depende de la dirección de las ondas, ¿no? Se pueden terminar sumando. Se potencia el efecto. Ahí va. ¿Y ese efecto, ese fenómeno, cómo se llama? Superposición. Tiene otro nombre. El principio que rige es el principio de superposición. El efecto tiene un nombre. ¿De acuerdo? Interferencia, como dice Florentina. Bueno, una de las cosas que sucede es que hay interferencia de las ondas, ¿no? ¿Y qué más hay que habíamos visto? Que ya le he hecho. ¿Qué saben ustedes de química, por ejemplo, de los que dieron química o en el liceo o en el primero de facultad? ¿No? De cuando, por ejemplo, incide luz sobre algunos átomos. ¿Qué saben que pasa? Cuando incide luz sobre qué? Sobre un material que tiene átomos, por ejemplo, cuando inciden fotones en particular. O sea, es uno de los momentos en los que la luz se comporta como fotones. Eso. Y los excitan. Los excitan. ¿Y eso qué significa que los excite? ¿Qué está pasando ahí? Que hay energía. O sea, eso O es. sea, sí, viene la luz, excita el átomo. ¿Qué significa que excite el átomo? ¿Qué pasa en el átomo? Ah, ok, Cameron estaba más energizado. Pero físicamente Ajá. no sé qué pasa. Cameron estaba más energizado. Aumenta la energía ¿Cómo? O sea, cinética. ¿qué es lo que está pasando? Hay un electrón de ese átomo que absorbe uno de los fotones y Sí, eso lo sube a un nivel más alto de energía. sí, ¿Sí? Y sí. eventualmente ese electrón, que ahora está en un orbital más alto, eventualmente vuelve a bajar. Sí, sí, te Y cae. cuando vuelve a bajar, ¿qué pasa? Emite eso. Emite de vuelta un fotón. Sí, ¿Sí? Entonces fíjense que ahora yo tengo un fotón que llega, excita un átomo, y cuando el átomo vuelve a su estado base, vuelve a emitir el fotón. Pero ¿qué pasó en el medio? O sea, si uno tuviera el material, podría ver que entró un fotón y salió un fotón. Pero en el medio, ¿qué sí, pasó? hay un cambio de energía, me parece. Sí, pero particularmente. No necesariamente porque el electrón que se excita, esto asumiendo que uno agarra un fotón que excita justo un átomo, ¿no? Vamos a quedarnos en los casos más sencillos. Pero ¿qué pasó con ese fotón? O sea, yo, si tengo una cajita negra alrededor del material y no miro lo que está pasando adentro, veo que entró un fotón y salió, en principio, el mismo fotón, ¿no? Pero si ese fotón tuvo que excitar un átomo y esperar a que el átomo bajara al estado base para volver a emitir el fotón, entonces en el medio, ¿qué pasó con ese fotón?
Se demoró ese fotón, ¿no? Sí. Es como que hizo una parada técnica en el medio. ¿Sí? Entonces yo tengo un fotón que entra y se demora en salir del material. Ahora, de nuevo, si miro ese material como una cajita negra, no miro lo que está pasando adentro, veo que el fotón entra y sale, pero se demora en salir. Y si se demora en salir, entonces tiene que haber tenido una velocidad más chica adentro del medio. ¿Lo ven? Una velocidad más chica, no, yo pensé que era al revés, que cuando se excitaba aumentaba ¿Cómo? No te escucho, no se escucha nada. Estás hablando, Giselle, yo no te escucho nada, no sé, Rodrigo, pero yo no te escucho. Yo no lo escucho. Mientras tanto, el resto, ¿entiende lo que estaba diciendo? Sí. Ahí va. ¿Sí? Si uno compara el tiempo que le tomó a un fotón pasar por fuera del material con el tiempo que le tomó a un fotón entrar en el material y salir, si en el medio ese fotón fue absorbido y reemitido, entonces por adentro del material tiene que haber demorado más tiempo. ¿Sí? Esta es una explicación súper sencilla. Hay más cosas en el medio. Hay mucho más Pero, cosas. Pero lo en importante. particular porque no todas las frecuencias son absorbidas por el material. Pero bueno, Claro. ahí entran otras cosas. Como por ejemplo, modos vibracionales del material y otro montón de cosas. ¿Sí? Lo importante es Pero que. lo que pasa es eso. Lo que pasa es que la onda electromagnética que está pasando por el material está excitando al material de distintas maneras, ya sea por absorción o por vibración o por transferencia de energía, ¿sí? Y eso está enlenteciendo a la onda. ¿Por qué? Porque la onda está como siendo todo el tiempo tipo absorbida y remitida, absorbida, remitida, absorbida, remitida. ¿Sí? Y eso, las propiedades de ese material que causan esa absorción y reemisión de la onda, ¿sí? Eso es lo que hace que aparentemente la onda se mueva más lento en el material. Lo que pasa es que lo que está teniendo es un montón de obstáculos que se encuentran. Claro. No solo son atómicos, sino que también el fenómeno de interferencia, cuando uno lo mira desde el punto de vista de partículas, son colisiones y que también pueden llegar a generar disminución de la velocidad. O sea, hay muchos fenómenos superpuestos ahí. Pero creo que lo importante, el mensaje importante, es que lo que uno tiene es que por más que no precise un medio de propagación, la luz o las ondas electromagnéticas, si hay un medio va a interactuar con él. Ese es el problema. Y como va a interactuar con él, ese medio, por diversos mecanismos, lo va a estar frenando esa propagación. Es como... Claro, como que lo retiene. Claro, Exacto. la luz en el vacío es Usain Bolt. En un medio es Usain Bolt, pero teniendo que pararse a saludar y darle la mano a todo el mundo, básicamente. Así que va a demorar mucho más. Todo el mundo le pide un autógrafo, no sé qué, y tal, y se para y hace. Y obvio. Pero bueno, entonces la velocidad de propagación en medios es más chica. De todas formas, por ejemplo, en el aire, generalmente uno considera que la velocidad de propagación es la del vacío. Porque la diferencia suele ser poco apreciable cuando la diferencia entre la velocidad de propagación en el vacío y en el aire suele ser poco apreciable cuando uno la compara con la velocidad de propagación de la luz en, no sé, el vidrio o en un medio cristalino, en un medio sólido en particular, o en el agua mismo.
¿Y qué es el índice de refracción? No entiendo. ¿Alguien? Estaba en los videos también. De hecho, ya mencionaron el índice de refracción. ¿A qué le...? Es una característica del material. Sí. No entendí, no escuché. Una Ahí se me característica del escucha. material. Es una característica del material, estoy de acuerdo. Sí. ¿Y qué representa? Vendría a comparar a qué velocidad se traslada la luz en el material con respecto al medio que vacío, está. ¿no? Exacto. Exacto. Claro. ¿Al vacío o cuando cambia de medio? Porque Respecto al si vacío. pasa Siempre es respecto al vacío. no es Claro. tan listo. ¿Y por qué se llama índice de refracción entonces? Porque la luz se refracta al entrar a otro medio, ¿no? Ahí va. Sí. ¿Y qué relación tiene con el índice de refracción eso? Que se da debido a la diferencia de la velocidad entre los medios, ¿no? De la velocidad a la que se traslada. Ok, de acuerdo. Y entonces, ya vimos que podemos relacionar el índice de refracción, está definido como el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de propagación en el medio, pero La pregunta es por qué ¿por qué? índice. O sea, ¿qué más podemos? No, claro. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, la luz pasa del vacío a un medio con cierto índice de refracción? ¿Qué le sucede a la luz? Aparte de disminuir su velocidad de propagación, que ya vimos que sucede. No sigue el mismo curso. Digamos, Ahí va. se genera un ángulo entre donde está el medio y el rayo que va a salir. Eso, ¿Qué está cambiando entonces, en particular? la dirección del rayo, Ahí va. el ángulo con el que incide. Bueno, no, la dirección del rayo. La dirección de propagación. Ahí va. La dirección de propagación. Ahí va. Y ese cambio se le puede relacionar con, no sé, con el índice de refracción o con el cambio de velocidades también y demás. Sí. ¿Cómo que lo relaciona? El seno. ¿Cómo es el seno? El seno de... ¿Cómo es la definición del seno? No, no entendí. Capaz que explicar un poquito. No sé si me puedo explicar, pero como cambia el ángulo de la dirección de propagación de la luz, claro, cambia el ángulo y el ángulo lo puedo relacionar con
con las velocidades y además con con Yo el creo, índice. capaz que lo importante acá es por qué que cambie la velocidad hace que cambie el ángulo. ¿Estamos de acuerdo a cambiar el ángulo? Ujú. ¿Sí? Llega a una interfaz donde cambia el medio y ese cambio de medio genera un cambio de velocidad, ya sea del vacío al vidrio, del vidrio al agua, del agua a lo que sea, diamante. Pero ¿por qué eso genera un cambio en el ángulo? Que es el principio de refracción, ¿no? Hacia eso vamos. Claro, sí, yo, o sea, sí entiendo que cuando pasa a otro medio se veía con cierto ángulo, pero todavía no pasó muy bien. Sí, pero la pregunta es cómo está relacionado con el índice de refracción o con las velocidades. ¿Por qué el cambio de velocidad? ¿Por qué que la luz se propague con distintas velocidades en distintos medios implica que cuando la luz entra al medio con cierto ángulo, o sea que la dirección de propagación es una, ese ángulo eventualmente va a cambiar, salvo que entre perpendicular al medio? A ver, digo, uno si va corriendo por la calle y de repente entra a un lugar donde hay arena y corre más lento, de repente no encuentra que se está moviendo para otro lado, ¿no? No se encuentra mágicamente que le cambian el sentido en el que está moviendo. Entonces, bueno, a pesar de que uno se mueve a velocidades distintas en el medio. Entonces, ¿por qué? Sí, ¿qué pasa ahí? ¿Qué sí pasa con la luz? ¿Qué está pasando ahí? O que puede estar ya pasando, puede llegar a estar pasando. Capaz que si no podemos dejar esto para el jueves después de que hayan visto el tercer video Sí. de Juan José. Capaz que sí. Capaz que eso lo aclara un poco mejor, ¿no? Sí. Vamos a terminar Ahora, esta discusión el jueves. claro. Vamos a cómo es la forma, cómo se relaciona el índice de refracción con el ángulo de incidencia y de reflexión. Sí. Vamos a la parte más no, y otra que- pregunta. si quiere. Está bien, cambia la velocidad de propagación cuando cambia de medio. Ahora, la velocidad, si fuera la onda, fuera monocromática, es decir, tuviera una sola frecuencia, es el producto de la longitud de onda por la frecuencia, ¿no? Eso ya lo vimos, es la velocidad de propagación de cualquier onda. Cuando
una onda cambia de medio, ¿cambia su frecuencia? No. No, porque sí la energía que propaga la misma, o sea, Cambia la longitud de onda. cambia de longitud. Está. Eso, quería dejar eso. Pero la eso. frecuencia no, esa es la parte importante. Sí. Bien. O sea que la luz, bueno, va a tener la misma frecuencia, va a tener distintas longitudes de onda. Y ahora sí vamos a la pregunta de Fede, ¿no? ¿Cómo se relaciona entonces el ángulo, el cambio de ángulo con o los índices de refracción o las velocidades de propagación en los distintos medios? Cuando llega un haz, incide con un haz de luz, incide con cierto ángulo, asumamos que no incide perpendicular a la superficie, y entonces cambia la dirección. ¿Cómo se relaciona? O sea, el cambio de dirección con el cambio en índice de refracción del medio o en velocidad de propagación del medio. El cambio del ángulo es igual al cambio de las velocidades. Está relacionado, pero yo no diría que el Está cambio del relacionado, ángulo. pero no. No Yo son no diría iguales. que el cambio del ángulo es el cambio en velocidades. Porque eso Era sería decir que El cociente de la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad en el medio. estamos asumiendo que cambia del vacío a un medio material. Y si cambiara dos medios materiales, sería... ¿Qué cambia? ¿Qué haría ahí? el, Sí. el ángulo en el que se propaga, ¿no? Se hace seno de ángulo incidente sobre seno de ángulo refractado. Ahí va. ¿Y desde dónde, respecto de qué se mide ese ángulo? Respecto de la perpendicular a la superficie del versor N. Ahí va. ¿Y ese cociente de senos con qué se relaciona? ¿A qué es igual? El El cociente cociente de velocidades. ¿Cociente de qué? de las velocidades. De velocidades. Es correcto. Sí. Y en cuanto a índice de refracción, Porque el cociente entre los senos es igual al cociente entre los medios, entre el primer medio y el segundo. Por lo que haya. ¿A qué te refieres con el cociente entre los medios? El cociente Sí, tiene que eso ser es lo entre que- cantidades. El cociente entre los Entre medios. los índices. Entre los índices, ahí va. Bueno, está por eso, pero el cociente entre los medios no es nada, ¿no? Perdón. Está bien, Tiene que ser entre algo del medio, entre propiedades del medio, entre cantidades. Está bien, el N, el índice. ahí va. Ok. Eso es... ¿tiene un nombre Capaz esa relación? Capaz lo podemos escribir en el pizarrón ahí, Rorro, pero yo no creo. Esa es la ley de Snell. Ahí va. Sí, esa es la ley. Exactamente. Bien, vamos ahí. Bueno. Ahora que voy a spotlightear. Más o menos bien. Tenía una... En algún lugar tengo una del cola. Ah, no, pero ya sabemos.
Un alcohol para borrar, no para beber, lamentablemente, por ahora. Muy temprano. Muy tempranito. En la semana y en la hora. ¿Cómo? En la semana y en la hora. No existe muy temprano en la semana. No, existe más tarde. La hora todavía, capaz. Depende. Ah, pero un martes hay que dejarlo con un viernes de noche. No Bueno, sé, hay, oyentes, hay muchas escuelas, pero para mí, bueno, tenemos. Entonces, ¿cómo dice la ley de Snell? ¿Quién me dice? Dice que el índice de refracción. Vamos a hacer una esquemita que está sucediendo, ¿no? Tenemos un medio 1, un medio 2. Un haz de luz entra con un ángulo respecto a la normal, es un ángulo de teta 1, y se va a refractar con un ángulo teta 2. ¿Qué me pueden decir ya, así, mirando este esquema, a ojo, teta 1 es más grande que teta 2? ¿Qué me pueden decir de los índices de refracción de cada un medio? O sea, acá tenemos un índice de refracción N1 y uno N2. ¿Cuál sería más grande? ¿Y por qué? Viendo el dibujo, me parece que Sí, y lo que les digo es que teta 1 es más grande que teta 2. sí. Capaz podemos escribir cómo es la ley de Snell y vemos si eso les ayuda a darse cuenta cuál es Sería, mayor. sí, Perfecto. sí, ¿Cómo dice la ¿Cómo ley es la ley de Snell? Snell? A ver. Alguien que me la cante. N1 sobre N2 igual al seno del ángulo refractario sobre incidente. 1 sobre N2, sí. Igual a Sí, estoy de acuerdo. O sea que N1, seno de teta 1, y N2, seno. Ahí va. Bueno, y ahora, entonces con eso a la vista. En ese dibujo que hizo Rodrigo, ¿cuál de los Ns es más grande? ¿N1 o N2? ¿Y por qué? N2 sería más grande, ¿no? Porque el ángulo de refracción es más chico. Sí, estoy de acuerdo. ¿Se ve de la Entonces, ecuación, de la ley de Snell? Sí, sí. No, yo no, Claro. no me cuento. Capaz que podemos despejar el N2. El N2, fíjense, simplemente pasamos dividiendo el seno de teta 2. Es N1 multiplicado por seno de teta 1 sobre seno de teta 2. ¿Y cómo es seno de teta 1 Ahora, sobre seno de teta 2?
Menor a 1. ¿Por qué Menor. menor a 1? Si teta 1 es más grande que teta 2, y entre 0 y 90 el seno es monótono creciente con el teta. Ahí sería mayor a 1, ¿no? Sería Mayor a 1, mayor. ¿no? A mayor el Mayor a ángulo, 1 mayor el seno. Entonces, si teta 1 Sí, es sí. mayor que teta 2, seno de teta 1 es mayor que seno de teta 2. Entonces, ese cociente tiene que ser 1. Tiene que ser mayor que 1, ¿no? Y por lo tanto, Y como- N2 es N1 multiplicado por algo más grande que 1. Así que Sí, sí. tiene que ser más grande que Es N1. mayor, sí. Y yo tengo otra pregunta. ¿Eso significa que en el medio 2 la luz se mueve más rápido o más lento que en el medio 1? Si N2 es más grande que N1, ¿en el medio 2 la luz se mueve más rápido o más lento? N2 es más. N2 es más grande, lo acabamos de decir, ¿no? N2 es más grande que N1. Entonces, en el medio 2, ¿la velocidad de la luz es mayor o es menor que en el medio 1? Fíjense que ni siquiera estoy hablando de comparado con el vacío, estoy comparando N2 con N1. La velocidad es mayor en N1, ¿no? ¿Por qué? Porque es la velocidad en el vacío dividido la velocidad en el medio. Y es mayor para... Eso es el N, ¿no? Sí, sí. Eso Como sí. N1 es mayor que N2, la velocidad por la que divide también es mayor. De acuerdo. Estoy de acuerdo. Sí, podríamos escribir la relación de la ley de Snell en términos de las velocidades, ¿no? Escribimos los N, como por ejemplo, que esto no es necesario. Vamos a guardarlo para que no se me vaya todo. Podemos decir, bueno, tengo, en vez de N1 tengo C sobre V1, ¿no? De teta 1. Es igual, en vez de N2 pongo C sobre V2. Puedo eliminar los C. Y enseguida tengo V2, seno de teta 1 es V1 seno de teta 2. Y por lo tanto podemos hacer lo mismo, ¿no? Sí, sí. V2 va a ser seno de teta 2 sobre seno de teta 1 por V1. Y ahora seno de teta 2 sobre seno de teta 1 es... Yo lo que había hecho era como más sencillo, tipo N1 es, ¿cómo es? ¿Cómo era? N1 es menor, por lo tanto se tiene que dividir entre una velocidad mayor, N2 es También, mayor. perfecto. Sí, También es el mismo razonamiento. Pues. Ya estabas, lo que ya estabas parado en el otro resultado. Está perfecto. Exacto. Bien. Ahora, si N2, imaginemos que... ¿Esto quedó claro? ¿Tiene alguna pregunta? No, dije. Podemos como resumir un poco esto así de palabra y yo después igual veo el video de nuevo. Bueno, lo que estamos viendo es que la ley de Snell entonces refleja, nos dice cómo ver cómo cambia el ángulo, o sea, cómo cambia la dirección de propagación de una onda electromagnética modelada como con óptica geométrica cuando cambia del medio de propagación en función, como podemos ver, cómo cambia la dirección en función de los índices de refracción de cada. Entonces nos dice que, entonces, la ley de Snell nos dice que el índice de refracción del medio incidente en el que incide la luz por el seno del ángulo con el que incide la superficie, siempre el ángulo medido como normal en la superficie,
o sea, respecto de la normal de la superficie, es igual a el índice de refracción del medio en que se refracta por el seno del ángulo con el que se refracta, medido siempre respecto de la normal. Y por lo tanto, si pasamos de un medio de menor índice de refracción a uno de mayor índice de refracción, el ángulo disminuye. Y la velocidad. ¿Sí? Y la velocidad. Y la velocidad también. O sea, si el índice de refracción es mayor, o sea, pasa de un medio con índice de refracción menor a un medio con índice de refracción mayor, la velocidad de propagación disminuye. Y tenemos, de hecho, tenemos también la ley de Snell, por cómo está definido el índice de refracción, la ley de Snell nos relaciona cómo es el cociente de las velocidades en términos de cómo es el cociente de los senos de los ángulos con los que se dice y se refracta. Y por lo tanto, mirando el ángulo de refracción, por ejemplo, si conocemos la velocidad de propagación por uno de los medios, imagínate que esto es aire y lo aproximamos como la velocidad de propagación la aproximamos como la velocidad de la luz en el vacío. Y miramos cuando incide un rayo con cierto ángulo, cómo se refracta, podríamos estimar cuál es la velocidad de la propagación en el nuevo medio. ¿Sí? Bien. Ahora yo quiero ver otro caso. ¿Qué pasa si el índice de refracción 1 es mayor que el índice de refracción 2? ¿Qué pasa? Vamos a borrar. ¿Cómo habría que modificar el dibujo para empezar? Sí, ¿cuál es mayor? El índice de refracción N1 es mayor que el índice de refracción N2. O sea, imaginemos que pasa, no sé, de vidrio a aire, o algo así, o de vidrio a agua. ¿Cómo tendría que dibujar esto? Cualitativamente, ¿no? No digo las obras artes, porque no conocemos. No lo que estamos. ¿Alguien? ¿Qué pasa con el segundo ángulo? Si N2 es mayor a 1, No, si N1 es mayor que N2. Ahí va. Entonces es menor. sí. Es otro caso. Y sucede al revés. Al revés, va a ser menor a 1. ¿Y cómo es Cociente. teta 2 respecto de teta 1? ¿Mayor, menor, igual? Mayor. Mayor. O sea que lo que vamos a ver es algo, no sé, algo así, capaz. Estoy de acuerdo. Sí. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Y puede pasar algo ¿Se pueden raro. ¿se pueden imaginar algo raro que pudiera pasar? A partir de eso. ¿Raro en qué sentido? No.
Raro en el sentido de, mirá qué raro. Mm, O sea, piensen en la situación, ese dibujo que están ahí, piensen si se les Sí. ocurre que podría suceder algo peculiar. Eh, sí, como que a rayos sí, sigue de largo, No, ¿cómo que sigue de largo? no, pero claro, pero no cambia, no sé lo que quieres decir. ¿Qué pasa si yo aumento este ángulo un poquito? ¿Qué le pasa al segundo ángulo? em, llega a 90 grados con respecto a la perpendicular. Podría pasar, En algún ¿no? momento, antes de que teta 1 llegue a 90, teta 2 va a llegar a 90, ¿no? Porque es más grande que teta 1. Mm. ¿Y ahí? ¿Qué pasa? ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué pasa si el ángulo del rayo refractado es 90 grados? Ah, es refractado, seno de refractado sobre seno de incidente, ¿no? Eso es igual a... No, ¿Pero qué pasa físicamente? es, mm, ¿Qué hago? No, porque estas son las representaciones. ¿Qué pasa si ustedes estuvieran del otro lado de ese material mirando? No lo veo. No veo rayo. No hay luz ¿Por transmitida, qué? ¿no? Sí. No hay luz transmitida, del otro lado no ven nada. Por eso no veo rayo. No veo. Exacto. No hay un rayo transmitido, o sea, el rayo entra a la superficie y se pega a la superficie. Sí. ¿Y si el ángulo es más grande que ese? ¿Qué va a pasar? como si fuera mayor a 90. Si el ángulo... Y el Hay, ángulo, o sea, hay- hay un ángulo de teta 1 para el cual el teta 2 se pega a la superficie. ahí va. O sea, ¿Sí? ¿Qué pasa si teta 1 es más grande que ese ángulo? Que se llama ángulo crítico, ¿no? Pero, ¿qué pasa si teta 1 ahora es más grande que ese ángulo? Físicamente, ¿qué sucede? No cambia de medio. Se queda ahí. Como. Y entonces, ¿qué le pasa a la luz? Se reflejan en la interfaz. Se Se refleja refleja, para dentro del mismo medio. solo se Ahí va. refleja, no se refracta. ¿Sí? Entonces pasa que lo que tenemos cuando pasamos de un medio de índice mayor a un medio de índice menor es que hay un ángulo a partir del cual no tenés refracción, sino que solo tenés reflexión hacia adentro del material. Y eso lo llamamos reflexión ¿Cómo se llama? interna Total interno. total. ¿Sí? No pasa luz para el otro lado. Puede ¿Cómo pasar eso cuando paso de un medio de índice menor a un medio de índice mayor. ¿Qué les parece? no, ahí se pegan
se pega a la perpendicular a medida que se varía el ángulo, creo. ¿Cómo? Em, no, no. ¿Qué No pasa si porque paso un medio de índice la, menor o un índice de medio mayor? O ¿Puedo sea, era tener el el, mismo el caso efecto? que teníamos antes que este. Puedo la tener luz el mismo efecto. incidente va a llegar a un ángulo de 90 antes que la refractada, nunca va a llegar, ¿no? Exacto. Como el ángulo refractado es menor, el ángulo incidente va a llegar a 90 antes que el refractado, entonces nunca voy a tener ese tipo de efecto. Ese tipo de efecto solo pasa cuando la luz pasa de un medio con índice de refracción mayor a un medio con índice de refracción menor. ¿Conocen algún caso bastante obvio en el que haya reflexión interna total? ¿O se les puede ocurrir algún caso bastante claro? Un caso bastante brillante de reflexión interna total. La fibra óptica es un caso. La fibra óptica es un caso. No es el que yo estaba pensando, pero es un caso. La fibra óptica funciona exactamente así, ¿no? O sea, en realidad la fibra óptica es una fibra de vidrio, ¿sí? O sea, fibra de vidrio se llama, pues son hilitos de vidrio por el cual pasa luz adentro, ¿sí? Y uno diría, bueno, está, pero la luz rebotaría y se iría por los costados del vidrio. Y bueno, no se va por los costados del vidrio justamente porque hay reflexión interna total. Porque el vidrio tiene mayor índice de refracción que el aire que lo rodea, o bueno, el medio que sea que lo rodea, porque no están rodeando, los cables de fibra óptica no están ahí sueltos al aire, ¿sí? Que el medio que lo rodea, ¿sí? Y eso fomenta que haya reflexión interna total dentro de la fibra óptica, ¿sí? Y eso fomenta que entonces el haz de luz quede rebotando adentro y siga avanzando en vez de perderse por los costados. Creo que había, voy a buscar mientras ustedes piensan otro ejemplo, había un video de alguien que lo hacía con agua eso, creo. Hacía un equivalente de fibra óptica pero con agua. Ah, muy bueno. Pero ustedes, a ver si se les ocurre algún otro ejemplo de algo más que... No me acuerdo si mencionó Juan José, creo que sí. Dio varios ejemplos. Acá les voy a pasar un video por acá. No lo voy a compartir la pantalla porque ya vimos la otra vez que no se ve muy bien, pero ahí les paso un videito de... para que vean qué pasa con la luz adentro de un chorro de agua cuando uno tiene reflexión interna total. ¿Algún otro caso que se les ocurra? Por cierto, es cortito el video. Sí.
se les ocurre otro caso? Les voy a mostrar una foto. A ver, dale. ¿Algún comentario? Ahí se da reflexión total en ese medio. Como... Es una cámara bajo Y es lo que están agua. viendo ahí, ¿no? O Ah, sea, están viendo que la superficie del agua, en ese caso, está funcionando como un espejo del lado de adentro, ¿no? sí. Si el ángulo es suficiente. ¿Y otro ejemplo? Bueno, yo les voy a contar de un caso en el cual capaz que no se habían puesto a pensar, pero lo que están viendo es reflexión interna total. ¿Alguna vez se preguntaron por qué? No por qué valen tanto, porque eso es, bueno, en monopolios y capitalismo, pero ¿por qué los diamantes brillan tanto? Sí, nada, me la pregunté si leí, o sea, después leí o supe por qué, pero no, ya no me acuerdo, no sé. No. O sea, no se pregunten por qué salen tanto. Eso tiene una explicación mucho más sencilla. Pero, ¿por qué No, brillan pero tanto? sí me lo pregunté, sí me lo pregunté. Y sí busqué la respuesta. No me acuerdo. ¿Por qué se les ocurre que pueden brillar tanto los diamantes? Porque reflejan mucha luz, reflejan todo lo que... Pero no es que reflejan, porque no son espejos, ¿no? Uno no mira el No, no, diamante no. y se ve como en un espejo. Ve para adentro del diamante, ¿no? Solo que son como brillantes. ¿Qué les parece que puede estar pasando ahí? El diamante es un medio para, o sea, cuando la luz llega ahí, o sea, cambia de medio. Ujú. Está. Y ese medio. Ahí el diamante es un prisma. Lo podemos hablar con, o sea, puede tener diferentes formas, pero. Sí. No está, no está reflejando cada cosa la luz que le entra a los costados, entonces siempre te da los ojos. Tipo, Algo así. Algo así. ¿Por qué? mm, tipo, si tenés el dibujito clásico de un diamante que es como perfectamente de forma tipo casi Forma de piramidal, diamante. forma de diamante, sí. Vas a tener luz que entra en los prismas de los costados y rebota y te da ¿Y por qué rebota? em, por, por la refracción total, tipo. En lugar de reflejarse, la luz que En entra en lugar un de cierto... refractarse, se refleja. Ah, sí. Se Bueno, eso es lo que refleja. pasa. Lo que pasa con el diamante es que
vieron que decíamos recién que con la reflexión interna total hay un cierto ángulo crítico a partir del cual la luz se refleja adentro. ¿Sí? Ese ángulo nosotros no lo vimos, pero ese ángulo depende de las propiedades de los dos medios. ¿Sí? Para el Sí. diamante en particular, ese ángulo es relativamente chico. Es tipo 20 y algo de grados. ¿Sí? Lo que significa que toda la luz que llegue desde dentro del diamante llegue a una superficie con más de 20 y algo de grados se va a reflejar. Toda. ¿Sí? Eso hace que a la luz le cueste pila salir de dentro del diamante. ¿Sí? Porque básicamente tiene que dar contra una de las paredes del diamante desde adentro a más de 20 y algo de grados. ¿Sí? Eso hace que la luz rebote mucho adentro, ¿sí? Y eso genera brillo dentro del diamante. Pero eso no es suficiente. Los diamantes se cortan de una forma muy particular. Por eso el diamante, si uno les piden que dibujen un diamante, tiene una forma muy particular. Es tipo chato arriba y Por el puntiagudo abajo. clivaje. Oh. ¿Sí? Y tiene unas proporciones muy particulares. Los diamantes se cortan para aprovechar la reflexión interna total. ¿Sí? El corte de los diamantes tiene que ser tal que aproveche esos efectos. Y lo que hace el corte, las dimensiones de ese corte, es justamente que la mayoría de la luz que entra al diamante sale por la cara de arriba. Entonces uno ve al diamante como algo muy brillante porque casi toda la luz del diamante sale por casi todos los lugares donde entra, sale por arriba. ¿Cómo? Bueno, cortando las caras del diamante a los ángulos apropiados para aprovechar la reflexión interna total. ¿Sí? Entonces es una piedra que agarra un montón de luz, la atrapa un montón hasta que sale por arriba. Bueno, y eso hace que él sea una piedra muy brillante. Cortada apropiadamente. Si alguna vez vieron un diamante en bruto cortado con cualquier cosa, es una piedra tipo oscura, opaca. Es como una cosa blanca, tipo blanca nube, en realidad. ¿Sí? No es, el diamante en bruto no es brillante. ¿Sí? No es como los dibujitos que uno anda picando piedra por ahí y brilla. ¿Sí? O sea, es muy difícil encontrar eso. Digo, pasa incluso Pero, con diamantes sí. encontrados en la naturaleza. A veces algunos diamantes brillan un poquito, pero porque está bueno. Porque, de nuevo, es una piedra que atrapa mucho la luz. Pero para que el diamante brille como brilla un diamante de los caros, ahí hay mucho del corte del diamante. No, creo que la explicación que yo había visto no era eso, no era. Creo que era algo mucho más superficial. Y me suena. Pues, pero esto me convenció mucho más. Bueno. Capaz que un último que podemos hacer, si les parece, es ver cómo está relacionado el ángulo crítico, ¿no? Respecto de cómo se relaciona con el cociente de los índices de refracción. Bueno. ¿Cómo calcularíamos? ¿Cómo calcularíamos el ángulo crítico si conocemos los cocientes? Siempre asumiendo, ¿no?, que el índice de refracción del medio 1 es mayor. Con la tangente. ¿Cómo está definido el ángulo crítico? Es el mínimo ángulo a partir del cual se empieza a reflejar sin refractarse la luz. Ahí va. ¿Y qué sucede con entonces el ángulo refractado en ese límite? ¿Cuánto vale? El teta 2. Que vos lo habías visto, Mateo.
90, ¿no? Ah, ahí va. Era 90. Ese es el límite. Entonces, y bueno, Entonces, si escriben la ley de Snell y ponen que uno de los ángulos es 90, ¿cuánto vale el seno de 90? llamémosle teta crítico, directamente va a ser N2 por seno de 90. ¿Y cuánto vale el seno de 90? 1. O sea que todo esto vale N2. Así que ¿cuánto vale el seno de teta crítico? N2 sobre N1. Ah, N2. y por lo Y tanto... el teta crítico es el arcoseno de eso, ¿no? Es bastante sencillo de calcular, ¿no? El coseno del cociente de la reflexión. O el coseno del cociente de las velocidades, pero al revés, invertido, ¿no? Bueno, creo que con esto, básicamente con esto y un poco de maña, pueden hacer todos los problemas de práctico. Estoy viendo si hay alguno que no. El 9.8 hay que discutirlo un poco. El 9.3, que es un microscopio de fluorescencia de reflexión total interna, capaz que lo tienen que bichar un poquito, pero más o menos. O sea, los conceptos los tienen. Bueno, ya son las 16:04, así que ¿tienen alguna pregunta, duda, comentario? De nuevo, más o menos nochecita está en el video, ¿no? Sí, demora unas horas ahí. Entre que se convierte y después entre que lo subo, va a estar en el chacito. De nochecita, en realidad, capaz que a las 6 y algo, 7. Ok. Bueno, me voy entonces. Bueno, ¿algún otro Nos vemos. comentario? ¿Pregunta? Bueno, sí, entonces la que viene seguimos. Capaz que hacemos algún problema de práctico, discutimos sobre dispersión. Bueno, nos vemos el jueves, entonces, que anden bien. Chau, chau. Opa. Nunca.